Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, qué bueno. Hoy inicia, para muchos de ustedes, varones aquí, hoy es un día especial para ustedes porque hoy inicia la temporada de fútbol americano. Pero les voy a decir una cosa, una estadística por ahí dice que si vienes a la iglesia, los Vaqueros de Dallas pueden ganar más fácilmente. Esa me la acabo de inventar hoy, pero puede que sí sea posible, si ponemos nuestras prioridades donde deben de ser. Entonces eso es algo muy bien. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes que están aquí por primera vez. Les doy la más cordial bienvenida desde aquí, desde Chase Oaks. A aquellos que nos están viendo en línea, mami, un beso, me porté bien esta semana. Gracias por estar viéndonos también. Y a todos ustedes que nos están viendo en línea, donde quiera que nos estén viendo en línea, les agradecemos mucho que estén con nosotros esta semana. Pues estamos en una serie titulada Mi familia, mi equipo. Estuvimos hablando la semana pasada acerca del matrimonio. No sé si ustedes se acuerdan del sermón de la semana pasada. Ahorita vamos a pasar una lista, a ver si te acuerdas de los puntos importantes de la semana pasada. Pero estuvimos hablando acerca de cómo Dios creó el matrimonio y cómo Dios es el que nos dice a cada uno de nosotros, y por tanto el hombre y la mujer se van a unir y que nada los va a separar y van a ser una unidad. Jesucristo nos dice, aquello que Dios una, que nadie los separe. Y la semana pasada hablamos acerca de eso. Y así que nos encontramos nosotros con esta tensión entre lo que es ideal y lo que es real. Porque muchos de nosotros estamos aquí esta tarde y tal vez estuvimos en los sermones pasados y tal vez sabemos acerca de lo que es el matrimonio, pero tenemos esta tensión en que hay algo ideal, hay algo que quiere Dios que seamos, hay algo que quiere Dios que hagamos. Mas sin embargo, vemos en nuestras vidas o vemos a nuestro alrededor matrimonios quebrantados. Vemos tal vez en un matrimonio personas que están peleándose, o vemos nosotros a nuestro alrededor personas que están pasando tal vez por un divorcio, o vemos nosotros en nuestras familias padres e hijos que no se están hablando, hermanos que no se están hablando, familiares que no se están hablando, y entonces vemos nosotros lo que es real y lo que nos dice Dios que es lo ideal. Y no solamente eso, viene Jesús en el Nuevo Testamento y nos empieza a hablar todavía más. Dice, ustedes escucharon que fue dicho, pero yo les digo. Y nosotros nos quedamos todavía, wow, si ya era difícil tener un matrimonio con lo que dice la Biblia, imagínate ahora que viene Jesús y Jesús nos dice, pues mira, voy a poner el estándar un poquito más alto. Y nosotros nos ponemos a pensar, ¿y ahora cómo le hago? Porque hay una tensión real entre lo que es real y lo que es ideal. Y Jesús viene y nos dice, quiero que vivas con esa tensión, lo que es ideal y lo que es real. Y sí, quiero que vivas en lo que es real, pero nunca quiero que pierdas de vista el ideal. ¿Cuál es ese ideal que nosotros tenemos? Y sabes, Jesús vino y nos trajo lo que es ideal, mas sin embargo, fíjate, Jesús enseñó y enfatizó un ideal para todos y cada uno de nosotros en nuestras familias, en nuestros matrimonios, pero se negó a condenar a los que se quedaron cortos. Se niega Jesús a condenar a los que se quedaron cortos, mas sin embargo les dice, pero síganme, esto es una jornada, esto es una trayectoria, esto es un camino. Y Jesús viene y nos pone el ideal para nosotros los hombres. Se fue dicho que esto es adulterio, pero si tú ves a una mujer y en tu corazón la deseas, ya cometes adulterio. Y dices, wow, ese es el ideal, eso es la perfección. Pero Jesús, a pesar de que enseña y enfatiza el ideal, Él se niega a condenarnos y más sin embargo nos dice, cuando tú pongas tu confianza en mí, yo te voy a ayudar. En las semanas pasadas hemos estado hablando acerca del matrimonio, estamos hablando acerca de la familia. Y cuando vemos en la Biblia, vemos que tiene varios principios. Hay varios principios que son ideales en la Biblia. Y fíjate, algunos de esos principios los vemos aquí en la pantalla. Dice, maridos, amen a sus esposas y sean considerados con ellas. Y las mujeres dicen, gracias. Y luego dice, esposas, sométanse a sus maridos. Y los maridos dicen,
No tengan miedo, tranquilos, no pasa nada, aquí está. Ok, y luego vienen los hijos, fíjate, dice, obedezcan a sus padres. Ay, gracias, ¿verdad? Un padre por ahí. Y luego viene, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Y los jóvenes dicen, ok. Entonces a cada uno de nosotros nos habla la palabra de Dios y nos pone ideales. Y ciertos ideales que nosotros deberíamos de cumplir y nosotros sabemos que no es fácil. Porque cuando me pones esta prueba a mí, y yo soy marido, no soy esposa, pero tengo una, ¿verdad? Tengo hijos, tengo padres y yo podría ver eso. Y maridos, amen a sus esposos, a sus esposas, sean considerados con ellas. Yo he fallado en eso, les confieso eso. Y si no, pregúntale a mi esposa que está aquí. ¿Ok? Hijos, obedezcan a sus padres. Yo le he fallado a mi madre, le he fallado a mi padre. Y como padre, no provoquen a ir a sus hijos. Y si vas y le preguntas a mi hija 2 o 3 veces, como que le he fallado en eso también. Entonces, en 3 de estos yo he fallado. Y tal vez algunos de ustedes están aquí esta tarde y se sienten con esa tensión también. Sienten con esa tensión de que tal vez yo no he llegado al ideal que Dios nos está pidiendo, que la palabra de Dios nos está pidiendo. No hemos llegado a esos ideales. Pero Jesús te dice, no solo porque no has llegado ahí, nunca pierdas de vista que puedes. Tírale a eso, apúntate a eso, enfócate en eso, a pesar de que vives en tu realidad. Y el día de hoy, vamos a escoger un tema de estos 4 que están aquí y vamos a hablar de ese tema en esta tarde. Vamos a ver, si lo pusiéramos ahorita así como que un cuestionario, si podemos, ¿cómo se dice? Una encuesta. Muchísimas gracias. Ponemos una encuesta. ¿Cuál de estos 4 temas les gustaría que habláramos esta tarde? Ok, bueno, no, de hecho vengo preparado para uno, pero hay uno de estos que cuando lo vemos ahí nos hace ruido, ¿verdad? Y yo se lo iba a pasar a otro predicador, pero se fue de vacaciones, ok, esta semana. Y vemos eso y decimos, hay algo que está ahí medio políticamente incorrecto. Y a nosotros los predicadores como que no nos gusta hablar de esto, le sacamos. Ya se imaginarán de lo que estoy hablando, ¿verdad? Esposas, sométanse a sus maridos. Y te digo, las manos me están temblando. Digo, ¿ahora cómo le voy a hacer? Podemos pedir a otros de los predicadores aquí que pasen en este momento y que por favor vengan a predicar acerca de esto. Pero tenemos que vivir, nosotros tenemos que llegar a esto porque la Biblia nos habla acerca de este tema. Esposas, sométanse a sus maridos. Y nosotros como maridos nos encanta escuchar eso. ¿De dónde viene? Viene de la Biblia, de hecho específicamente eso lo vemos nosotros en Efesios 5:22. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Y fíjate, te voy a decir una cosa. Yo doy conferencias para parejas, para matrimonios, y a veces termino yo de dar la conferencia y una de las conferencias que doy, nunca me meto a este versículo. Y hay hombres, por supuesto, que vienen y me dicen, a ver, pastor, ¿por qué no habló de esto? Y fíjate mi respuesta a esas personas. Y usualmente es un hombre el que viene y me hace esa pregunta. Pero yo me le quedo viendo a esta persona y le digo, mira, ¿puedes leer lo que dice ahí? Dice, esposas. ¿A quién está dirigido ese versículo? A las esposas. Usted, joven, vaya y lea los versículos que dicen, esposo da la vida por tu esposa. Gracias, qué bueno, para que vean, ¿ok? Hombre, preocúpate de los versículos en la Biblia que van dirigidos para ti y enfócate en esos. Y permite que las esposas, cuando lean estos, que ellas determinen qué significa esa parte de ahí. ¿Estamos? ¿Ok? Bueno, ya tengo a las mujeres de mi lado en esta parte. Entonces, porque es muy importante, porque muchos de nosotros vemos ese versículo y completamente nos quisiéramos tomarlo así como está y ponerle eso en el espejo a nuestras esposas, ¿verdad? En el espejo cuando en la mañana, cuando se están arreglando y todo eso, ¿ok? Quisiéramos hacer eso, pero lo que no nos damos cuenta es que este versículo es una aplicación de un principio bíblico mucho mayor. Que eso es lo que Pablo nos está tratando de decir. Escuchen, esto es una aplicación de un principio bíblico que es mucho más grande que esto. Y de hecho,
Esto está en el versículo 22. Siempre es bueno ir a ver unos versículos anteriores y unos versículos después para ver qué es exactamente lo que nos estaba diciendo el autor de este libro, el cual es Pablo. Pero fíjate lo que nos dice aquí, lo que nos dice Pablo. Bueno, en el versículo 5:21, el anterior dice, en Efesios 5:21 dice, sométanse, ¿qué? Unos a otros, por reverencia ¿a quién? Sométanse, maridos, sométanse a sus esposas, el uno al otro. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. No lo haces por reverencia a la persona a la que te vas a ir a someterte. Lo haces por reverencia a Cristo. Hay una cosa muy importante acerca de Jesucristo. Pero antes de eso, déjame decirte un poquito acerca de lo que significa la palabra someter. La palabra someter en el griego, el significado básico de esa palabra era estar en tu rango. Si era, en la parte militar, es un término militar también, se utilizaba mucho, sométanse, y significaba que los soldados o las diferentes personas en el aspecto militar, cada uno de ellos fuera y se pusiera en el rango el cual les correspondía. ¿Estamos? Esa era la parte militar. Pero en la parte que no es militar, el someterse, fíjense qué interesante esto, el someterse, aparte de que podía ser obediencia, hay una parte muy, muy importante, es ir y ponerte abajo de una carga que está llevando otra persona. ¿Cómo la ves? Es uno de los significados básicos de la palabra someter. En otras palabras, imagínate que yo estoy cargando esta mesa y que estoy aquí abajo y que estoy batallando. Imagínate que es una mesa muy, muy pesada y viene uno de ustedes. ¿Y sabes lo que significa es someter también? Es que esa otra persona viene, se pone aquí abajo de esta carga que tengo yo encima de mí y me ayuda a llevarla o me la quita completamente. Cuando Jesús se somete en la cruz, Él toma la carga del pecado que está sobre nosotros y Él la toma sobre Él mismo y la levanta para que nosotros podamos continuar. ¿Qué te parece? Eso es someternos unos a otros y eso lo hace Jesús y nos los pone Él como un ejemplo para cada uno de nosotros. Jesús cuando viene aquí a la tierra, fíjate, es muy interesante porque la noche anterior, y ahorita estábamos hablando de la cena del Señor, esa misma noche cuando sucede la cena del Señor, Jesús está con sus discípulos, están en un cuarto. Y Jesús, y si lo quieres ir a leer, no ahorita, pero lo puedes ir a leer después, capítulo 13 de Juan, donde en ese capítulo se dice, se me ha dado el poder. Y Jesús dice, se me ha dado el poder y toda autoridad sobre todo, y esto me lo da mi Padre. Y termina de decir eso y Jesús va y toma una toalla y va y se pone enfrente de sus discípulos y les lava los pies. ¿Cómo te gustaría haber visto eso? Alguien que dice, yo tengo toda la autoridad, mas sin embargo te voy a servir. Imagínate la humildad. ¿Y sabes el ejemplo que nos pone Jesús? Nos da el ejemplo y el principio básico que nos está dando es, yo tengo esta autoridad, pero voy a utilizar esta autoridad y este poder para levantarte a ti, para levantarte a ti, para levantarte a ti. Me voy a someter. Él nos da el ejemplo de someterse los unos a los otros y Él es el que va y Él es el que va y se humilla. ¿Sabes quién eran los que en ese tiempo deberían de haber lavado los pies de los discípulos? Los sirvientes de la casa. Mas sin embargo es Jesús el que lo hace. No sé si te puedes imaginar lo increíble que está haciendo, lo que está haciendo Jesús, el principio que está diciendo. Porque tenemos ese poder. Jesús dice, yo tengo este poder, pero voy a utilizar este poder, voy a utilizar esta influencia, voy a utilizar esta autoridad para levantarte a ti, para levantarte a ti, para levantarte a ti. Qué interesante que es lo que nos dice Jesús. Esto es lo que nos dice Efesios 5:21. Y ahora, basado en este principio, Pablo nos está diciendo, bueno, basado en eso, teniendo en eso en mente lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros, ahora sí, específicamente les habla a las mujeres y les dice, mujeres, sométanse a sus maridos. Pero vean el siguiente versículo, también no lo tengo aquí, ustedes lo pueden ir a leer, porque más adelante también les dice a los hombres, amen a sus mujeres como se aman ustedes mismos.
Pero mira por qué lo estamos haciendo. Sometámonos los unos a los otros por reverencia a Cristo, el que dio su vida por nosotros. Qué interesante, ¿verdad? Cuando lo vemos desde esa perspectiva, cambia todo completamente. Cambia todo completamente. Y lo que nos está diciendo Jesús en este momento, señoras y señores, es que nosotros, ¿cómo se aplica eso para nosotros el día de hoy? Como familia, como iglesia. El principio básico que nos está hablando, lo cual nos está hablando Jesús, es una sumisión mutua. Es una sumisión mutua de unos a los otros. Queremos que nuestra familia trabaje como equipo, queremos que nuestra familia esté sana, queremos que nuestras iglesias estén sanas también. Entonces nos encontramos con el principio de una sumisión mutua. Una sumisión mutua donde cada uno de nosotros, maridos, nos sometemos a las mujeres para que el resultado final sea una familia que está progresando. Mujeres, esposas, se someten a sus maridos porque como resultado final eso va a mejorar también la familia. Hijos, ¿por qué nos sometemos también a nuestros padres? Porque al final de cuentas estamos viendo lo que como familia vamos a estar haciendo. Como familia. No solamente para el beneficio de una persona. Porque desafortunadamente muchos de nosotros, a veces los que tenemos autoridad, a nosotros los que tenemos autoridad, y a mí se me ha dado cierta responsabilidad en la iglesia como pastor. Entonces, imagínate si yo lo único que me pasara haciendo es mandar a todo mundo. Yo estoy aquí, señoras y señores, para utilizar mi influencia, para utilizar el poder, por así decirlo, que tengo, para poder levantar y para poder animar y para poder ayudarles a ustedes, para que ustedes también continúen adelante conociendo más acerca de nuestro Señor Jesucristo. Eso es sumisión mutua. Ahora, aplica eso a la familia. Aplica eso a la familia. Imagínate el padre que también tiene esa autoridad. Los padres debemos de tener autoridad, ¿verdad? Van a decir, bueno, ¿quién tiene la autoridad en la casa? Entonces el padre tiene la autoridad. Algunos de ustedes están en una familia donde tal vez no está el padre, no existe. Entonces la persona que está en la familia como cabeza de la familia tiene una autoridad. Pero ¿qué pasaría si nosotros como autoridad vamos con nuestros hijos y les decimos, estoy aquí para que utilizando mi influencia, para utilizando el poder que tengo, para utilizando lo que yo tengo, te quiero levantar a ti? Eso es la sumisión mutua. Eso es lo que nos está hablando Pablo. Eso es lo que nos está hablando acerca de la sumisión. Es una sumisión de unos a los otros. Ahora, una cosa que es bien interesante que me gustaría que aplicáramos en esta semana y tal vez más adelante es esta pregunta: ¿qué puedo hacer para ayudar? ¿Qué puedo hacer para ayudar? Esta cuestión de someterse los unos a los otros, nosotros la podemos poner en práctica utilizando esta pregunta: ¿qué puedo hacer para ayudar? Varones que están aquí, estás aquí con tu esposa, quiero que voltees a ver a tu esposa y vamos todos a las 3. Le vas a decir a tu esposa, ¿qué puedo hacer para ayudar? 1, 2, 3. Y eso es lo que me imaginé, que los hombres iban a estar así todos tímidos y no le iban a querer decir eso a sus mujeres. Mujeres, muéstrenle a los hombres por favor cómo se hace esto. Volteen a ver a sus esposos que están por aquí y digan a las 3, vamos a decir, ¿qué puedo hacer para ayudar? 1, 2, 3. Vamos a hacerlo ahora todos juntos, porque se ha escuchado así como un poquito como con temor. Vamos a hacerlo todos juntos. 1, 2, 3. A ver esa sección de aquí. Los del medio. Los de este lado. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Si nos vamos a estar sometiendo el uno al otro, eso es una pregunta importantísima que nos podemos estar haciendo el uno al otro. Ahora, fíjate cómo funciona esto. Jóvenes para mí, 65 años para abajo. De 65 para arriba son jóvenes y luego más jóvenes, ¿ok? Pero jóvenes, bueno, vamos a ver aquí, los que tienen menos de 22 años. Levanten la mano los que tienen menos de 22 años aquí todos, ¿ok? ¿Quieres sorprender el día de hoy? ¿Quieres sorprender el día de hoy a tu papá y a tu mamá? Cuando llegues a la casa, vas a llegar a la casa cuando llegues de la escuela esta semana, antes de que te vayas a tu cuarto a ver quién te mandó algo en Facebook, todo ese tipo de cosas, llega tú con tu mamá y dile, mamá,
¿en qué puedo ayudar? Y luego quítate, porque tu mamá se va a caer así de que, ¿qué? O sea, mamá, ¿en qué puedo hacer para ayudar ahorita aquí en la casa? ¿Quieres todavía ganarte muchos más puntos? Espera que llegue visita. Espera que llegue visita, y entonces cuando llegue la visita tú sales de tu cuarto muy tranquilo, te le quedas viendo, llegas a la mesa donde están ahí, a la sala, y dile a tu mamá, mamá, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Y entonces déjalo ahí, déjalo y hazte hacia atrás. Van a dejar de hablar esas familias. Y la señora o el señor que está con tu mamá, las personas que están ahí, la familia que está con tu mamá, dicen, ¿cómo le haces? ¿A qué iglesia vas que le enseñan a estos niños a ser tan obedientes? ¿Ok? ¿Qué puedo hacer para ayudar? Ponte a pensar cómo esta pregunta cambia la dinámica de una familia. Cambia la dinámica de una familia. Padres, pongan atención a esta pregunta. Cuando llega tu hijo o tu hija cargado en la escuela de todo lo que está pasando, muchos de nosotros no nos damos cuenta de lo que hoy en día nuestros hijos pasan en las escuelas. Y como nosotros también estamos pasando cosas en nuestro trabajo, a veces pensamos, no, pues yo tengo el trabajo bien duro. Su trabajo es ir a la escuela, y muchos de nosotros no nos damos cuenta de lo que nuestros hijos están pasando a la escuela. Llega con tu hijo que llega abrumado con tareas, etc. Hazle esa pregunta a tu hijo o a tu hija. ¿Qué puedo hacer para ayudar? ¿Qué puedo hacer, mi hijo, para utilizar para utilizar mi influencia, mi poder, mi tiempo? ¿Qué puedo hacer para ayudarte el día de hoy? Esposas, cuando ven que llega el esposo cansado del trabajo, imagínate llegar con el esposo y decirle, yo sé que vienes cansado, viejo, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Esposos, ya sabían que iba a llegar para allá, ¿verdad? Antes de que te vayas al trabajo, ¿qué pasaría si antes de que te vayas al trabajo, tú ves a tu esposa, oras por ella, como los cheizoqueros hacemos con nuestras esposas antes de irnos a nuestro trabajo, ¿correcto? ¿Verdad que sí, hombres? ¿Verdad que sí? ¿Y qué te parecería si antes de eso tú le dices a tu esposa, ¿qué puedo hacer el día de hoy para ayudar? ¿Cómo puedo utilizar el día de hoy mi autoridad, mi influencia, mi poder, mi tiempo para ayudarte a ti, mujer? Ponte a pensar cómo esta pregunta cambiaría completamente la dinámica de tu familia. Esto es someterse los unos a los otros. Cuando cada uno de nosotros, ¿dónde estamos? ¿Cómo estamos? Con la influencia que tengamos, y todos tenemos influencia, todos tenemos tiempo, todos tenemos energía, todos tenemos algo que podemos ofrecer en nuestra familia. Y tú le vas a ir a decir a otra persona, estoy consciente de la carga que llevas, esposa, esposo, padre, hijo. Estoy consciente de la carga que llevas, porque eso es lo que hace esta pregunta, señoras y señores. Esto es decirle a la otra persona, estoy consciente de la carga que llevas en tu vida. ¿Qué puedo hacer para ayudar? ¿Qué puedo hacer para ayudar? Pero sabes que muchos de nosotros tenemos temor. Muchos de nosotros tenemos temor de hacer esa pregunta. ¿Sí o no? Dígame si sí o no. Porque los jóvenes, híjole, llego y le digo eso a mi mamá y a mi papá. Ahorita voy a estar allá afuera cortando el pasto. Voy a estar lavando los trastes. Me voy a poner a lavarle el carro. ¿Ok? Y tenemos temor. Esposas, ustedes tienen temor también de ir con los esposos a veces y hacerle esa pregunta. Y hombres, ni se diga. ¿Ustedes? Temor de eso, claro, porque ¿qué pasa cuando hacemos esa pregunta a nuestras esposas? ¿Qué tal si nos dicen que sí? ¿Qué tal si dicen, sí, me puedes ayudar en esto? Pero lo que estás haciendo con esa pregunta, ahora la estás haciendo en serio. No la vayas a hacer no vayas a hacer esa pregunta en la cocina cuando tu esposa está en el baño, ¿ok? No se vale de eso, es venir con tu esposa y decirle, ¿qué puedo hacer para ayudar? Inténtenlo esta semana. De hecho, mi reto para ustedes como familias, si estás escuchando este mensaje, si tu esposo no está aquí o tu esposa no está aquí, sorpréndelos con esta pregunta. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Porque lo que tú estás haciendo con esa persona
al hacer esa pregunta es decirle, estoy consciente de tu carga. ¿Sabes por qué? Porque Jesús estuvo consciente de nuestra carga. Porque Jesús sabía que cada uno de nosotros no podíamos llevar la carga del pecado sobre nuestras espaldas. Y entonces Jesús viene y le dice al Padre, ¿en qué puedo ayudar? Y Dios el Padre le dice, te va a costar. Te va a costar tu vida. ¿Sabes lo que Jesús hace? Dice, no importa, ¿en qué puedo ayudar? Y Jesús viene a este mundo, encarna, vive entre nosotros, lo rechazamos, lo colgamos de una cruz, pero 3 días después nos demuestra su poder a cada uno de nosotros y nos sigue diciendo, ¿en qué puedo ayudar? Esa es la razón, señoras y señores, esa es la razón por la que nosotros decimos, ¿qué puedo hacer para ayudar? Muchos de nosotros no queremos hacer esa pregunta porque decimos, bueno, si yo digo eso, pues eso me va a quitar autoridad. No, señoras y señores, fíjate lo que hace esta pregunta. Vamos a irnos a la siguiente. Esta pregunta exige inclinarte hacia tu familiar en lugar de apartarte de él o de ella. Esta pregunta dice, estoy disponible para ti. Padres, especialmente tu papá, tus hijos se inclinan hacia ti porque ellos saben y te aman. Ellos saben que tú eres el ejemplo a seguir, el modelo a seguir. Y se inclinan y se inclinan y se inclinan. ¿Y qué pasa cuando te sigues inclinando? Pues te caes. Esta pregunta exige inclinarte hacia tu familiar en lugar de apartarte de él o ella. Padres, inclínense hacia sus hijos y díganle, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer para ayudar en lo que tú estás haciendo? Y esta pregunta, señoras y señores, no te quita ninguna autoridad. Para nada. Tú como el padre no te quita, o como la madre no te quita ninguna autoridad. Esta pregunta tiene todo que ver con cómo utilizas tu autoridad. Esta pregunta no tiene nada que ver con las decisiones que tomas. Esta pregunta tiene que ver con cómo tomas las decisiones que tomas en la vida de tu familia. Ponte a pensar en eso. ¿Cómo vas a tomar cuando estás pensando en la otra persona, cuando quieres ir y ayudarle con la carga que lleva, vas a pensar diferente de esa persona, de cómo la vas a ayudar? Pero es importante que seamos implícitos en lo que estamos haciendo. Es necesario que vayamos y lo hagamos con intencionalidad. Es necesario que vayamos y le digamos y veamos a la persona a los ojos, ¿qué puedo hacer para ayudar? ¿Y acaso no necesitamos todos ayuda en algo? Díganme si sí o no. Entonces, ¿significa esto que nadie es la máxima autoridad en el hogar? No, para nada. Hombres, hemos sido llamados para ser la cabeza del hogar. Seamos la cabeza del hogar. Y la autoridad que se nos da, bíblicamente hablando, como la cabeza del hogar, no significa que vamos a ser mandones o directores. Significa que vamos a utilizar nuestra influencia, nuestro poder, nuestro tiempo para decirle al resto de nuestra familia, ¿qué puedo hacer para ayudar? Levantando a nuestra familia, dando el ejemplo a nuestros hijos, para que ellos, cuando ellos estén casados también, hagan lo mismo con sus hijos. Y a la vez hagan lo mismo con sus hijos. Y vamos a empezar a romper muchas barreras nosotros en estas familias, sometiéndonos los unos a los otros. Así que esto no tiene nada que ver con tú sigues siendo padre. Y si eres madre soltera y estás aquí, bueno, entonces eso recae en ti. Preséntate ante esa persona y dile, ¿en qué puedo ayudar? Ahora te voy a decir una cosa. Si estás aquí esta tarde y tú no eres cristiano, si estás aquí esta tarde y tú nada más viniste a ver qué tipo de música tocábamos o qué tanto los regañaba el pastor o de ese tipo de cosas. Si estás aquí, hey, te voy a decir una cosa. Llévate este principio el día de hoy. No te vamos a cobrar por él. Llévate este principio a tu casa y empieza a utilizarlo y empieza a ver cómo va a cambiar la vida en tu familia. Pero si tú estás aquí y tú eres cristiano y si tú formas parte de esta iglesia, te voy a decir una cosa. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, nosotros éramos incapaces de salvarnos. En el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados.
Es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Yo, un malvado. Cristo murió por nosotros. En otras palabras, nosotros los que somos seguidores de Cristo, señoras y señores, no tenemos opción. Nosotros los que somos seguidores de Cristo, Pablo nos está hablando a cada uno de nosotros y nos está diciendo a cada uno de nosotros: sométanse los unos a los otros. Por reverencia ¿a quién? A Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos dio el ejemplo de lo que teníamos que hacer cada uno de nosotros, uno con el otro. ¿Te puedes imaginar familias que estén sometidas uno con los otros? Señoras y señores, ¿te puedes imaginar iglesias? ¿Te puedes imaginar iglesias que estén sometidos los unos con los otros? ¿Te puedes imaginar una iglesia como la de nosotros, donde decimos: ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Eso es música para los oídos de un pastor, díganme si no. Cuando alguien viene y me dice: pastor, ¿en qué puedo ayudar? En serio. ¿Y sabes una cosa? A mí me gustaría continuar como iglesia, porque ese tipo de cultura lo tenemos aquí. Y quiero que continuemos con este tipo de cultura donde cada uno de nosotros vamos ves algunos de los líderes que están haciendo algo, ves algunas personas que están haciendo algún ministerio, preséntate ante ellos y tú di: ¿en qué puedo ayudar? Yo y mi familia somos una cultura con la característica que hacemos esa pregunta intencionalmente y nos las hacemos los unos a los otros. Imagínate cómo vamos a hacer una influencia en nuestras comunidades, en nuestras familias, en este mundo que tanto necesita ver este tipo de cosas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Fíjate. Dice: difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros. ¿Qué sigue? En que aún siendo pecadores, el premio se lo lleva la señorita que está acá, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús tomó su autoridad, Jesús tomó su poder, Jesús tomó todo eso y Él vino y Él se sometió. Dice: yo voy a llevar esa carga, tú no la tienes que llevar. Aún cuando somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos dio el ejemplo perfecto. Y yo sé que es un ideal, y yo sé que tenemos esa lucha entre lo ideal y lo real, pero si cada uno de nosotros empezamos a hacer esa pregunta en nuestras familias, en las escuelas, en nuestra iglesia, imagínate el impacto que vamos a hacer en todos esos lugares. La pregunta que tenemos cada uno de nosotros es: ¿qué puedo hacer para ayudar? ¿Qué puedo hacer para? Empiézala el día de hoy. Si lo dices una vez al día, hazlo en tu trabajo, hazlo en tu familia. ¿Qué puedo hacer? De hecho, como ya se me están durmiendo algunos, porque están pensando en el partido, en la comida, unos taquitos bien sabrosos con aguacatito, un poquito de carne, una salsita, una coca, todo ese tipo de cosas, pero todavía no, tranquilos. Ok, vamos a repetir nuevamente la pregunta. Todos juntos, 1, 2, 3. ¿Qué puedo hacer para? Ahora ustedes solos. 1, 2, 3. Una vez más. Y una vez más. ¿Cuánto les costó hacer esa pregunta? ¿Cuánto les costó hacer esa pregunta? ¿Qué puedo hacer para ayudar? Y cuando tú sientas, cuando menos la quieras preguntar, es cuando más necesitas hacerla. Cuando menos la quieras preguntar, es cuando más necesitas hacerla. Hace unos años vino una persona a reclamar a una iglesia que por qué no había servicios en español. Y vino a reclamar eso a los líderes de esa iglesia y les dijo: ¿por qué no han puesto ustedes a un pastor? ¿Por qué no han contratado a un pastor que venga a trabajar a esta iglesia? ¿No están viendo que hay mucha necesidad aquí en la comunidad hispana? Y muy sabiamente los líderes de esa iglesia le dijeron a esta persona: ¿y por qué no te pones a orar tú acerca de eso? Y esa persona se dio cuenta en ese momento que en lugar de venir a reclamar, ¿qué pasaría si hubiera venido con una diferente actitud? ¿Qué puedo hacer para ayudar? ¿Qué puedo hacer para ayudar? Es una historia verdadera porque la persona que hizo eso fui yo.
Y pronto me di cuenta que si yo tenía un cierto trasfondo, que si yo había ido a un cierto, me habían educado de cierta manera en la universidad, etcétera, etcétera, muy pronto me di cuenta de que yo era el que tenía que hacer esa pregunta, decirle al liderazgo de esta iglesia, ¿qué puedo hacer para ayudar? Y la iglesia voltea a mí y me dicen, pues, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar? Pero nota la actitud diferente. En lugar de venir a reclamar, en lugar de venir a decir, esto no me gusta de la iglesia, no me gusta cómo cantan, bueno, súbete a cantar. No, pero eso sí yo medio feo. Bórrenlo, por favor, edítenlo por ahí. Pero si algo no nos gusta en la iglesia, veamos nosotros y digan, ¿qué puedo hacer para ayudar? Esta iglesia no sería lo que es, sino es por decenas y decenas de personas que han venido conmigo, desde predicadores, líderes de la iglesia, etcétera, que han venido conmigo, me han dicho, ¿qué puedo hacer para ayudar? Yo no podría dar las conferencias que doy fuera de este lugar si mi administradora no viniera conmigo y me dijera, ¿qué puedo hacer para ayudar? Si mi esposa no viniera conmigo y me dijera, ¿qué puedo hacer para ayudar? Si mis líderes no vinieran aquí y dicen, ¿quién va a predicar? Vienen mis líderes y dicen, ¿qué puedo hacer para ayudar? Seamos una comunidad que vivamos bajo esas premisas. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Porque Jesús ya vino, cargó con nuestros pecados y nos ayudó a pasar de muerte a vida. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos brindas en esta tarde. ¿Qué podemos hacer, Señor? ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar? En medio del caos, en medio de todo lo que está pasando en este mundo, Señor, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos venir ante ti y decir, Señor, qué podemos hacer para ayudar? ¿Cómo podemos continuar con el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos puso en la cruz? ¿Cómo nos sometemos los unos a los otros? Y como resultado, Señor, que otras personas conozcan de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a que tengamos siempre esa actitud en nuestras familias, en la iglesia, en nuestros lugares de trabajo, donde quiera que vayamos, Señor. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Gracias por tu ayuda. En el bendito y poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén.